Bien, estimados y estimadas estudiantes, ¿cómo están? Les saluda su profesor Luis Basauri Castillo. En esta ocasión vamos a dar un informe detallado sobre la crisis económica en el Perú. Entonces, vamos a hablar acerca de algunos antecedentes, desde dónde también surgió, digamos, la crisis económica en el Perú. Y también vamos a detallar a algunos presidentes que transcurrieron en esta etapa hasta antes de la Guerra del Pacífico. O ya se había iniciado con el último presidente, con Mariano Ignacio Prado, quien va a iniciar, digamos, este proceso de donde se originó pues la guerra con Chile. Vamos a hablar entonces como antecedente al primer gobierno de Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado gobernó desde 1865 hasta 1868. Entonces podemos ver de que en esta parte también en el primer gobierno de Mariano Ignacio Prado tuvo que enfrentarse en 1866 con la guerra con España, ¿no? Y bueno, tuvo la ocasión de estar al frente y tuvimos una victoria. Por eso, acá lo dice en el texto, tras la victoria del 2 de mayo, se celebraron elecciones generales, la cual ganó Mariano Ignacio Prado, ¿no? Y el Congreso Constituyente también elegido aprobó una nueva constitución, la de 1867, que tuvo pues esta constitución una corta vida, no duró mucho. Entonces los conservadores, que eran pues más que todo una línea de gobierno donde, digamos, estaban más destinados a la parte del Ejecutivo y descuidaban la parte, digamos, legislativa. Ellos querían gobernar a sus anchas, ¿no? Entonces los conservadores tienen ese estilo autoritario de gobernar, sobre todo los militares, ¿no? Entonces, el Perú entró en una etapa más difícil de su vida independiente tras, digamos, la disputa por el poder entre estos militares. Entonces, esto fue lo que quedó del gobierno de Mariano Ignacio Prado hasta 1868. Entonces, dado por la cual después de él va a surgir el presidente José Balta, quien va a gobernar de 1868 a 1872. José Balta, digamos, fue el último presidente del primer militarismo. Recordemos que el Perú ha tenido tres etapas, tres militarismos, ¿no? Y con José Balta, digamos, se termina la primera etapa, o sea, el primer militarismo. Sabemos que durante la trayectoria de José Balta hizo algunas obras públicas. Balta se enamoró mucho de los ferrocarriles, y no solamente él, sino también el resto de sus colegas también hicieron lo mismo, ¿no? Despilfarraron el dinero en la construcción de vías férreas y también la compra de ferrocarriles. En cuanto a las obras públicas, podemos ver de que dentro de su proceso de gobierno de José Balta, se derrumbaron las murallas coloniales que antes existían y que quitaba la vista. Bueno, construyó el puente Balta sobre el río Rímac, también se construyó el Hospital 2 de Mayo y se fomentó la construcción de ferrocarriles. Y aquí, ¿no? Aquí, en esta construcción de los ferrocarriles, es por la cual nos vamos a endeudar. Para ello, para salir de esta crisis política, ¿qué fue lo que hizo José Balta? ¿No? Dice que durante su gobierno lo más destacado fue la firma del contrato con la casa judío-francesa Dreyfus Hermanos, ¿no? Por el cual el Estado peruano le vendió directamente 2 millones de toneladas de guano. De esta forma, el ministro de Hacienda de ese entonces, o el ministro de Economía, como si fuera hoy en día, fue Nicolás de Pierola, quien suprimió la venta del guano mediante el sistema de consignaciones. Ya hemos visto que los consignatarios fueron los intermediarios de la venta del guano, ¿no? Y bueno, después de esto se entregó a la casa judío-francesa Dreyfus Hermanos el control del guano peruano. Muy bien, ya sabemos después también lo que le pasó al gobierno de José Balta, pero económicamente, la crisis económica, porque estamos hablando de la crisis económica del Perú en esta época,
casi a finales del siglo XIX, podemos ver que la crisis económica, caramba, digamos, fue muy resaltante por el despilfarro del dinero, por las deudas que teníamos. El Perú se quedó endeudado, ¿no? Con los gobiernos anteriores y también con los, digamos, con Europa, sobre todo Inglaterra. Entonces, acá tenemos, recordando este cuadro, que durante su gobierno, este es un presupuesto de un año, de 1869 a 1870. Ingresos, 44.723.100 soles de esa época, ¿no? Y egresos, 61.948.986. Fíjense, ¿no? La diferencia, un déficit. Cuando existe un déficit es porque hay crisis financiera. Más de 17 millones de pérdidas. Entonces, nos quedamos totalmente endeudados. ¿Y cuál fue la solución? Hacer préstamos, digamos, al extranjero. En este caso, a la casa Dreyfus. Pero nos seguíamos endeudando. Entonces, es así como estamos viendo el panorama de la crisis económica del Perú de estos presidentes. Luego viene el primer civilismo. Manuel Pardo y Lavalle fue el líder del Partido Civilista del Perú, el primer partido civilista, porque todos eran militares, ¿no? Entonces, el primer partido civil del Perú fue con Manuel Pardo y Lavalle, que también, digamos, llegó al gobierno, ¿no? Sabemos nosotros de que durante el gobierno de José Balta, en un principio, él había ganado las elecciones, pero los hermanos Gutiérrez, los que recuerdan a los 4 hermanos Gutiérrez, ellos se sublevaron, ¿no? Y fusilaron a José Balta. Entonces, José Balta terminó fusilado, murió, ¿no? Pero también murieron 3 de los 4 hermanos coroneles que eran, que se habían pues sublevado, ¿no? Y después de eso ya vino digamos, el primer gobernante civil, que fue el señor Manuel Pardo y Lavalle, quien gobernó de 1872 a 1876. Entonces, él prometió una república práctica, ¿no? Es decir, una república basada en la verdad, basada en los derechos humanos y también respetando a la clase obrera, ¿no? Fue llamado mucho del profeta de los ferrocarriles. Él también prometió convertir el guano en ferrocarriles. Y vaya que lo hicieron, o sea, no solamente fue José Balta, también José Manuel Pardo y otros presidentes más, ¿no? Entonces, podemos ver que Manuel Pardo no fue la excepción, también hizo muchas construcciones, muchas vías férreas, y bueno, gracias a ello, ¿no? Porque hasta ahora podemos observar que aún el sistema, digamos, de ferrocarriles en el Perú todavía existe, en el Camino de la Oroya, en el Cusco, en países, digamos, de sierra, ¿no? Todavía existe este sistema de transporte. Entonces, hay que dar gracias por ello en ese aspecto. En el aspecto económico, hubo un déficit fiscal, es decir, se canceló el contrato Dreyfus, ¿no? Para ver después otro tipo de contrato que va a ser el contrato Rafael. Y también se nacionalizó el salitre de Tarapacá. Se nacionalizó el salitre de Tarapacá, ¿no? Es decir, aquí en Tarapacá habían personas que estaban extrayendo, extranjeras que estaban extrayendo el salitre. ¿Qué hizo Manuel Pardo? Nacionalizó, pasó a manos del Estado la producción del salitre. También durante su gobierno, como había, digamos, había una crisis económica, entonces anuló la compra de los buques blindados y también eliminó el servicio militar obligatorio, ¿no? Porque no había presupuesto. Y eso fue la tónica de Manuel Pardo y Lavalle. Vamos a ver aquí otros puntos más. Bueno, ¿qué crisis hubo? Con Manuel Pardo se produjo el agotamiento del guano, que en ese entonces era pues digamos, el estiércol que se requería en Europa, era la base de la economía peruana. Y bueno, y al desgastarse, la crisis de la banca europea impidió a Pardo realizar nuevos préstamos. Es por eso que
con la Dreyfus Hermanos, se rompió también con la Grace, más adelante, el contrato Grace. Y también acá lo que tuvo que hacer es afiliarse a alguien que les ayude, ¿no? Y fue el contrato, digamos, Rafael, así se llamó. Entonces, para sustituir el guano, establece estancos a la empresa salitrera. ¿Qué es estanco? Es un monopolio, ¿no? Un monopolio que se hizo al salitre, con la finalidad de regular el precio del fertilizante, porque está bajo precio. Entonces, procede también a la estatización del salitre debido a la caída de los precios, entre otros motivos, ¿no? Los estancos son suspendidos y recién en 1875 se lleva a cabo la expropiación de las salitreras por el Estado. ¿Para qué? Para producir el monopolio peruano, para que sea el único país exportador de salitre. Es por eso que el gobierno de Prado se propuso modernizar también la educación, con los préstamos ya en mano, ¿no? Y también las Fuerzas Armadas, sin embargo, no tuvo, digamos, la ayuda oportuna. Muchos proyectos que tuvo Manuel Pardo de Lavalle eran buenos, pero por la crisis económica tuvieron que estancarse, se truncaron debido a esta fatal crisis que el Perú estaba afrontando en esta época. Vamos a continuar y también acá tenemos algunos datos sobre este personaje que estamos viendo, este presidente, y vamos a ver acá qué es lo que pasa, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Dentro del aspecto internacional podemos decir que Manuel Pardo, establece un convenio, una alianza secreta entre Perú y Bolivia, ¿no? Con la finalidad, pues, de que, bueno, si fue solamente diciendo, si te pasa algo, yo te ayudo, ¿no? Y si a mí me pasa algo, tú me ayudas. Algo así fue. Entonces, con Bolivia se llevó a cabo este tratado secreto el 6 de febrero de 1873, ¿no? Entonces, acá hay una cosa que tenemos que resaltar. Este convenio o este tratado defensivo se llevó a cabo entre el boliviano Juan de la Cruz Benavente y el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José de la Riva Agüero, y los Corzuaren, que es hijo del prócer de la independencia, el que fue también presidente del Perú, ¿no? José de la Riva Agüero. Este es su hijo. Este hijo, entonces, como diplomático, como, digamos, ministro de Relaciones Exteriores, hizo este convenio, ese tratado secreto, firma el tratado secreto, claro, bajo el visto bueno del presidente Pardo, ¿verdad? Y se realiza. Era secreto, no sabemos cómo Chile se enteró, ¿no? Porque supuestamente era secreto. Entonces, también promulgó la ley orgánica de las municipalidades y el reglamento general de la instrucción pública. Después de Ramón Castilla, podemos decir que Manuel Pardo fue quien también continuó también lo que Ramón Castilla propuso acerca de los reglamentos de la instrucción pública, ¿no? También tenemos, digamos, que el contrato Dreyfus ya había finiquitado y se firmó en Londres el 7 de junio de 1876 un nuevo contrato para la venta de más de 1 millón de toneladas de guano, casi 2 millones, ¿no? En este caso, ¿con quiénes? Con los señores Rafael e hijos, ¿no? Entonces, se volvió a la etapa de los consignatarios, porque antes lo tenía la Casa Dreyfus, ya no había los consignatarios. Pero a raíz de esta crisis se hace un nuevo tratado con los señores Rafael e hijos y se vuelve a la etapa de los consignatarios. Muy bien. ¿Cómo terminó? Balta fue fusilado, ¿no? ¿Y cómo terminó Pardo, Manuel Pardo y Lavalle? Si bien es cierto, terminó su gobierno, logró terminar su gobierno, pero ya cuando estaba de senador de la República, perdón, fue asesinado por un sargento llamado Melchor Montoya. Y en esta fotografía podemos ver, él justo cuando estaba entrando ya a la sede del Senado, estaba pasando revista a las tropas y uno de los soldados integrantes de la tropa
saca su arma y y le dispara a Manuel Pardo. De esa manera falleció asesinado este presidente. Bueno, fue capturado también el que disparó, ¿no? El sargento Melchor Montoya. Por asuntos políticos. Todo fue esto por asuntos políticos, ¿no? Vamos a continuar. Vamos ahora con el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado. Recordemos que el primer gobierno ya lo habíamos visto justamente cuando tuvo que afrontar la guerra con España. Ahora, miren, cosa curiosa, que en 1879 le va a suceder ya un plato más fuerte, que fue la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, ¿no? Recordemos que Bolivia, como bueno, le declara la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879. Y Chile declara la guerra al Perú el 5 de abril de 1879, como haciendo ya un preámbulo de lo que más adelante va a venir. Pero ¿qué pasó durante 1876 a 1879? ¿No? Debería gobernar hasta 1880, pero ¿qué pasó? Bueno, sabemos que en esta parte Mariano Ignacio Prado le tocó vivir el peor momento en que el Perú existía. Había una crisis política muy fuerte, una crisis económica, ¿no? Y no solamente se debía acá interiormente, sino también afuera, en el exterior. O sea, una crisis interna y una crisis externa por la deuda que había. Declaró también disuelto el contrato Dreyfus y también lo reemplazó con el contrato Rafael. Se continuó con el contrato Rafael. ¿Y por qué? Ante la amenaza de una bancarrota. Y al haber una bancarrota, entonces ya que digamos, ha hecho pedazos, ¿no? Entonces, sabemos que Mariano Ignacio Prado decidió tomar medidas radicales por esta crisis fatal. Declaró, por ejemplo, disolvió el contrato Dreyfus y lo reemplazó por el contrato Rafael e Hijos, ¿no? Este contrato se realizó en Inglaterra, en Londres, bajo una firma inglesa, ¿no? ¿Qué significó, pues, un paso a la negociación de lo último que quedaba del guano y que buscaba una solución al problema de la deuda externa que estaba muy elevada, ¿no? Muy elevada. Y esto no impedía que el Perú se desarrollase. Ya habíamos visto que con Pardo, él quería mucho hacer en educación, quería hacer mucho en vías y medios de transporte, quería hacer hospitales, quería hacer un montón de cosas, pero por la crisis económica no se puede. Y verdad que no se puede, ¿verdad? Entonces, no dio tampoco resultados este préstamo, digamos, y la bancarrota fue ya inevitable. Se vino una bancarrota excesiva. Y así, con esta crisis económica, el Perú va a afrontar una guerra. ¿Qué país estando mal económicamente frente a una guerra? Nadie, ningún país. ¿Usted cree que Estados Unidos, si estuviera en una crisis económica, va a poder, digamos, hacerle o buscar, digamos, el pleito, la guerra a otros países? No va a poder. ¿Ustedes creen que los Estados Unidos, si tuviera crisis económica, iba a poder entrar a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial? Imposible, ¿verdad? Entonces, pero el Perú se encontró en una crisis económica fatal, en una bancarrota, no había dinero. Y esto es lo peor. En lo peor se presentó, como habíamos dicho, la Guerra del Pacífico. El 5 de abril de 1879, Chile nos declara la guerra. Y ojo que Chile antes decía Perú, no sé, porque primero el problema fue entre Bolivia y Chile, entre los dos, por esto de las salitreras, ¿no? Porque Bolivia, en sus salitreras que tenía en Antofagasta, había gente chilena, empresarios chilenos trabajando. ¿Y qué hizo el gobierno? Hilarión Daza, que era el presidente de Bolivia en esta época. ¿Qué hizo? Aumentó los impuestos, ¿no?, a estas empresas, ¿no?, por la extracción de los minerales del salitre. Esto no le gustó a los chilenos y tomaron como pretexto. Ojo que Chile ya se estaba armando, estaba en un sistema armamentista. ¿Por qué? Porque quería expandirse, porque Chile no tenía muchos recursos naturales. Bolivia lo tenía, Perú mucho más todavía. Entonces, el objetivo de Chile era prepararse. Ellos ya sabían de que Perú, bueno, Bolivia no tenía mar, pero ni siquiera tenía marina. Cuando se soltó la guerra no tenía marina, ¿no? Bolivia, imagínense.
y Bolivia le declara la guerra a Chile. Claro, Bolivia sabía que Perú le iba a ayudar, pero tal vez no sabía en la situación económica que atravesaba Perú. Entonces, en este contexto, en esta realidad peruana, se viene todavía encima la guerra del Pacífico. Fatal, ¿verdad? Por eso tal vez perdimos la guerra. Y se dice mucho, hay acá dos posiciones, una a favor de Mariano Ignacio Prado y otra en contra de Mariano Ignacio Prado. Algunos dicen que huyó, se fue a Europa, supuestamente a traer armas, y nunca más regresó. Bueno, después de la guerra, se dice que regresó, ¿no? Después de la guerra. Y de ahí nuevamente regresó a Europa, porque murió en Europa y después se lo trajeron, ¿no? En Francia. Pero otros dicen que se fue, pero con el permiso de, digamos, en este caso del Senado o del Parlamento, ¿no? Le dio la autorización para que salga. Otros dicen que no, que abandonó, que se fue por Estados Unidos y de ahí se fue a Europa. No sabemos cuál es, digamos, la dinámica, pero sí él dejó en su lugar a un anciano, a un general, a Luis Lapuerta, anciano él, para afrontar la guerra del Pacífico. Y ahí va a entrar otro personaje, el que está aquí, este señor de bigote muy curioso, Nicolás de Piérola, ¿no? Entonces, Nicolás de Piérola asume más adelante este nuevo episodio de como presidente del Perú en este tiempo de guerra, ¿no? Entonces, es así como es la realidad de nuestra historia, muy, muy penosa, ¿no? Con muchos conflictos, con muchas muertes, muchos asesinatos de presidentes, porque entre ellos luchaban por la pugna, por llegar al poder. Y esto fue lo que sucedió, ¿no? Vamos a ver las características de esta crisis económica en resumen, ¿no? Estas características, en primer lugar, el déficit presupuestal. No había un presupuesto. Estábamos en déficit, ¿no? Y habíamos visto desde José Balta, ya había un déficit. Y el déficit seguía y aumentaba en lugar de disminuir, a pesar que teníamos el guano. Pero, digamos, las fuertes deudas externas que teníamos que pagar, más las deudas internas, ¿no? Había un déficit presupuestal. Entonces, y esto se debió ya ya no había mucha explotación de guano. ¿Por qué? Porque se lo llevaban en toneladas, se lo llevaban en miles y miles de toneladas. Tanto fue la sobreexplotación, mucha explotación del guano de las islas guaneras, mucho. Entonces, había que esperar un cierto tiempo para que la sal nuevamente, el estiércol madure, ¿no? Y se solidifique, ¿verdad? Tenía que pasar mucho tiempo. Entonces, hubo una escasez del guano. Y al ver la escasez, también, bueno, pues ya no podía venderse, no podía llevar, y bajó, ¿no? Bajó la exportación o la extracción del guano, y por ende, bajó la venta. Entonces, esta caída fomentaron egresos, fomentaron déficit para, digamos, la economía. Y en la balanza comercial del Perú se estuvo desequilibrada, ¿no? Más déficit que superávit. Entonces, luego de eso, otra característica de la crisis económica también fue el decaimiento del guano, como les dije, ¿no? Ya la bonanza de que empezamos con Ramón Castilla, ya eso quedó atrás. Antes pues nos volvimos ricos con la venta del guano, y por eso que Ramón Castilla hizo muchas obras, muchos ferrocarriles, pero ya después todo va bajando, todo va bajando, todo va bajando. Y si la administración del Estado ha despilfarrado mucho dinero, entonces ya de nada sirve de lo que se tenga hoy en día, ¿no? Entonces este decaimiento no vino ya desde hoy, sino ya venía desde atrás. Y bueno, fue una bonanza, como decía Jorge Basadre, ¿no? Fue en cierta forma una bonanza, pero también fue una economía fingida, ¿no? La falacia, digamos, una careta, algo escondido, que no era una economía a grandes luces. Entonces, eso fue lo que pasó digamos, en este tiempo con esta crisis. Otro, la cuantiosa deuda externa, ¿no? Bueno, solamente se tomaba como recurso principal el guano, ¿no? Y al salitre casi no se le daba mucha importancia. Entonces, hubieron préstamos excesivos a los acreedores extranjeros, ya sea la Casa Dreyfus, ya sea la Casa Rafael, la Casa
digamos, inglesa o la judío-francesa, ¿no? Ellos también cobraban, así como nos daban el préstamo, también cobraban, ¿no? Por el préstamo, los intereses. Entonces, hubo una deuda externa muy, muy, pero muy elevada. Y también a esto se le suma la burocracia, digamos, también de manera exorbitada, ¿no? Excesiva. Eh, Como lo dijo Jorge Basadre, dice, en aquella época, hasta el portero de Palacio de Gobierno recibía grandes coimas, solo por el hecho de servir de gancho, o sea, de servir como un intermediario entre un político y un congresista, ¿no? Entonces, o entre un político y una persona X y un congresista con una persona X, para que le dé algún puesto de trabajo, qué sé yo. Eso se ha visto hasta con el antiguo, digamos, el Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy se llama la Junta Nacional de Justicia, mucha corrupción. La corrupción no es de este momento, la corrupción viene desde muy atrás, viene desde la época de los españoles, desde el virreinato peruano, ya viene los actos de corrupción. Y en la República no es la excepción. Por eso que estos burócratas eran ya corruptos. Si Jorge Basadre, ¿no? Digamos, en sus libros que él ha escrito en la historia de la República del Perú, dijo, en aquella época, hasta el portero de Palacio de Gobierno recibía grandes coimas. Y usted sabe que es coima, no es un pago. Es un pago que se te da, un soborno, no algo o alguna ayudita que se dice, no, no quiero una ayudita. También existía en este tiempo, ¿no? Y imagínense qué más había. Así se despilfarró el dinero, ¿no? Entonces la crisis económica, no solamente económica, política, financiera, decayó grandemente desde 1800, en esta década del 68 al 79. Más de 10 años, 11 años, ¿no? De crisis económica. Y encima, como le dije, se nos vino la Guerra del Pacífico en el año de 1879. Muy bien, es así entonces que a través de todos nuestros presidentes, que como hemos visto, más han sido militares que civiles, recordemos que en esta sesión se abre una nueva etapa del Partido Civilista, ¿no? Con Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle fue, digamos, el fundador del Partido Civilista. Hoy en día, si queremos hablar de partidos, podemos hablar, se hablan partidos independientes y los partidos tradicionales, ¿no? Los partidos tradicionales son los partidos más antiguos que sobreexisten aún todavía en nuestra patria. Y estos presidentes que, digamos, aparecieron en la historia del Perú, la mayoría de ellos han hecho obras, sí se han hecho obras, ¿no? Pero la mayoría ha despilfarrado el dinero y hemos llegado a una crisis económica. ¿Qué pasa cuando un país llega a una crisis económica? Ya no tiene el Producto Bruto Interno, ya no le da. Más hay egresos que ingresos. ¿Cuál es la solución? A recurrir a una casa, a una empresa, a una financiera extranjera. El Perú está en la actualidad, aún paga la deuda externa al FMI, al BM, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y al Banco Mundial, y a otros bancos extranjeros que todavía aún el Perú sigue, digamos, pagando una deuda externa, que eso va a continuar pues hasta que el mundo desaparezca, creo yo. El Perú tiene todo, ¿no? El Perú tiene, hoy en día es un país que económicamente estamos bien, aparentemente, ¿no? Porque observamos que en el Perú todavía hay muchas personas desempleadas que no tienen trabajo, hay muchos lugares donde el Estado no puede llegar, hay mucha necesidad en el país, pero bueno, a raíz de todo eso, aún podemos decir todavía que con esta pandemia en que vivimos encima, el país tiene un equilibrio económico, no más ahora que nuevamente han vuelto a reactivarse las empresas, ¿no? Entonces, podemos ver de que, pero en esta época, hablando ya casi a finales del siglo XIX,
el Perú vivió una de sus etapas más difíciles de la historia económica, digamos, en este proceso. Bien, vamos a terminar con las siguientes actividades. Bueno, hay algunas actividades, podemos entrar acá a este link para ver el caso de Mariano Ignacio Prado. Como le decía, acá hay una pregunta que dice, ¿fugó o viajó a otro país durante el inicio de la guerra con Chile? ¿Creen ustedes de que de repente Mariano Ignacio Prado, creen ustedes que debió ir a otro país? ¿Por qué no mandó de repente a un emisario, digamos, a un diplomático, ¿no? O a algún representante de las Fuerzas Armadas para que vaya a comprar las armas? ¿Por qué tuvo que ir él, no? Algunos dicen que escapó con toda su familia, otros dicen que se fue, sí que se fue, pero él iba a regresar, pero no regresó porque estaba enfermo, se enfermó, tuvo una enfermedad, digamos, que después ese le va a causar la muerte en el año de 1901 o 1902, si no me equivoco, pero en sí hay una, digamos, una disputa entre si Mariano Ignacio Prado traicionó al Perú en época de guerra o no, porque ojo, en nuestro país no hay pena de muerte, pero sí hay una excepción. Hay pena de muerte para los traidores de la patria en tiempos de guerra. Y si Mariano Ignacio Prado se fue del país traicionando a nuestro país, ¿no? Entonces hubiera merecido una pena de muerte. Pero cuenta la historia de que él después de un tiempo regresó y lo recibieron la mitad muy bien, o sea, dividió el Perú en dos, ¿no? Pero bueno, son cosas de nuestra historia, son cosas que debemos ver y bueno, rescatar lo que hoy sí tenemos. Nuestro Perú económicamente no está tan mal que digamos, se hace respetar ante los demás y bueno, eso es, digamos, una cosa que a nosotros nos enorgullece, pero sí nos entristece al saber que hay todavía muchas personas desempleadas, hay mucha necesidad en nuestro país, ¿no? Esperemos que este gobierno y los que vengan tracen nuevas líneas y se dispongan a implementar y sobre todo, ¿no? Ir a esos lugares donde hay mucha, pero mucha necesidad para que nuestra economía sea de modo reflotada con todo lo que la sociedad peruana necesita. Bien, damos gracias a Dios por este pequeño momento, por esta reflexión sobre los principales presidentes y la situación económica que les tocó vivir. Muy bien, hasta aquí ha sido todo. Con ustedes estuvo el profesor Luis Basauri Castillo y será hasta otra ocasión, hasta otra oportunidad. Dios los bendiga grandemente y nos estamos despidiendo. Hasta entonces.